Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Alexiño y como ya saben, el Barça ha sido eliminado como de costumbre. Esta vez en cuartos de final contra Atlético de Madrid. Creo que la segunda vez en tiempos recientes que los eliminan. La vez pasada con Messi, como en 2016-17 creo que es. Los eliminan en cuartos en el Calderón, creo que aún es. Y pues ahora también eliminados en el Metropolitano. Perdieron el partido 2 goles por 1, pero al Barça no le alcanzó porque el global quedó un 3-2. Y lo del Barça ya ni con el mejor jugador joven del mundo, ni con Messi. No sé qué tenga este equipo y hoy vamos a estar reaccionando a un video de mi amigo Padigol. Nueva eliminación del Barcelona en Champions, Atlético de Madrid. 11 años seguidos cayendo. Pasan los años, cambian las excusas, cambian los pretextos. El mismo. Cambian las excusas y los pretextos que es muy común en estos aficionados. Si no es un jugador el culpable, es una tarjeta roja. Si no es la tarjeta roja, es que el árbitro le robó el partido. Si no es el que el árbitro le robó, es el entrenador. Barcelona eliminado, Barcelona cayendo prematuramente, Barcelona sin levantar la orejona. 11 años y contando. 11 temporadas que se van a convertir en 12 y posiblemente sean más, al menos hasta el 2027 sin volver a ver al Barcelona levantando la orejona. Y aquí es donde todo el peso cae por encima o de Flick, o de los jugadores, o de Laporta, y es que no solamente es un peso que hoy se vuelve fracaso por caer contra quien caes, sino que es una bola de nieve que año con año se le va acumulando un peso mayor y un peso mayor y simplemente no cambia. Y entonces es entender cómo es que presumen algunos aficionados que el Barça es el equipo grande de España. Cómo es que presumen algunos aficionados llamarle al Barcelona el segundo equipo más grande de Europa. Cómo es que presumen algunos aficionados decir que el Barcelona... Puede ser un facto y no sé si estén de acuerdo. El Barcelona no es grande en Europa en los tiempos recientes. En tiempos recientes no me refiero a 2000 para acá, porque en el 2000 para acá sí son exitosos. Yo me refiero aproximadamente desde que ganan su última Champions en 2015 con Luis Enrique hasta el día de hoy. Han sido un fracaso en Europa, güey. Lo más cerca que han estado de la gran final de UEFA Champions League ha sido semis contra el Liverpool, 3-0 marcador arriba. Les dieron la vuelta en Anfield 4 goles por 0. Ese partido con un gol lo liquidaban porque aún existía el gol de visita y el partido lo cerraba Liverpool en Anfield. Con un gol, Liverpool tenía que hacer 5, creo. Y la más reciente, la del año pasado, semifinales en el Giuseppe Meazza, el Internacional de Milán te elimina 7 goles por 6 del global, güey. Siendo un gigante europeo, la realidad es que no lo es, porque no me voy a remitir a un coraje o a una frustración que siento el día de hoy, me voy a remitir a las estadísticas de las últimas 10 temporadas de Champions League, 10. En las últimas 10 temporadas, 2 semifinales, 2 veces en Europa League y las demás octavos, cuartos, cosas así. Años, 10 temporadas, el Barça ha llegado a 2 semifinales, ni una sola final, lógicamente, ni un título. Ese es el gigante europeo, ese es el grande de España, ese es el segundo más grande de todos los tiempos. 2 semifinales de las últimas 10 temporadas, ni un solo título, ni una vez llegando a la final. Y esas 2 semifinales aparte están distribuidas en años, digamos que no de forma consecutiva, sino que tenemos una semifinal en el 2024, una semifinal en el 2019. ¿Qué te puede decir esto? Si aparte le mezclas con que durante todos esos años el Barça iba ganando ligas, iba ganando copas, tenía los mejores del mundo, levantaron balones de oro o quedaron sus jugadores en el segundo lugar del Balón de Oro, te dice que el Barcelona ha estado ahí, ha estado en la pelea o simplemente termina decepcionando el pronóstico
del casino o de quienes están jugando o de quienes pronostican. Porque el Barcelona en el 2019 contra el Liverpool era favorito. Porque el Barcelona antes de empezar esta eliminatoria contra el Atlético era favorito. Porque el Barcelona antes de jugar contra el Inter de Milán el año pasado era también favorito y así en infinidad de ocasiones y siempre termina cayendo. Liverpool, Roma, Atlético de Madrid en el partido en que los octavos de final le remontan al París. Siguiente partido, cuartos de final contra Atlético de Madrid, digan con favoritos. Contra Inter de Milán no eran muy favoritos, pero sí estaban por arriba del Inter. ¿Cuál más? Contra Paris Saint-Germain, güey. Tenía la eliminatoria arriba en el marcador. Roja Araujo. Están cabrones, Y aquí no me voy a remontar ya a los temas de ser pecho frío, ser cara agachada, ser lo que tú quieras llamarle. Ahora, con Hansi Flick, en estas últimas 2 temporadas, si algo nos ha enseñado el Barcelona es que sabe sobresalir de la adversidad, sabe levantar un 2-0, sabe meterle actitud, tienen pantalones sus jugadores. Lo que no hay es, difícil de decirlo así de sencillo, pero una química y un ADN ganador. Suena muy estúpido, suena muy irónico, pero es que es una realidad. No puede ser que el Barcelona de 11 años no haya tenido uno bueno. 11 años seguidos han pasado tantas cosas, han cambiado tantos jugadores, tantos entrenadores y ni un año bueno teniendo a Messi, teniendo a Suárez, teniendo a Neymar, ahora a Lamine Yamal, a Lewandowski, a Rafinha, un momento increíble con Hansi Flick el año pasado, ni una sola vez. Y si nos aterrizamos ahora en este 2025-2026, también influye claramente la gestión deportiva. La crisis económica que se viene atravesando y arrastrando desde las eras de Bartomeu por lo que gastó con Coutinho, con Griezmann, con Dembélé, parece ser que siguen sin ser revertidas. Y cuando son revertidas, a lo mejor esos fichajes que gastan 50, 60, no son los idóneos, no son los adecuados. A mi gusto, Dani Olmo no es un jugador digno del Barcelona. A mi gusto, Ferran Torres, a pesar de que es un gran revulsivo, no tiene que costar 50 millones de euros al Barcelona si lo más que han pagado en los últimos años justamente es eso. Jules Koundé, muchos otros futbolistas por los que el Barça sí ha pagado, sí ha gastado, lo que les han costado son entre 40 y 50 millones de euros. Bueno, ¿quiénes de esos 40 o 50 millones de euros han sido verdaderamente redituables para lo que se espera? Para mí, uno, y hoy ya no es tampoco funcional por la edad que tiene, y es Robert Lewandowski. Me preguntaba yo antes de empezar el partido cómo iba a ser posible que un equipo que pretende ser campeón de Champions o que se le exige ser campeón de Champions por todo lo que viene arrastrando años atrás, vaya a lograrlo teniendo a Joan García, Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín y Joao Cancelo en la defensa. Seguido de Pedri González Gavi, quien viene saliendo de una lesión que básicamente podríamos decir es de 2 años enteros, Lamine Yamal, Dani Olmo, Fermín López, Ferran Torres. Cuando tenemos, por ejemplo, y cambiando un poquito a los rivales o a los... Últimamente no se estaba hablando mucho del París, pero cuidado que en otra de esas se hace bicampeón de UEFA Champions League, porque miren este pinche equipazo, güey. Para mí está del mismo nivel o aún superior al Bayern de Múnich. Ya lo vimos en el Mundial de Clubes, el Paris Saint-Germain se meó en el Bayern Múnich, güey. En el Mundial de Clubes, no sé si lo recuerdan, no recuerdo bien el marcador, pero fue una goleada, cabrón. Otros que aún siguen con vida en Champions League, Ousmane Dembélé, Desiré Doué, Vicha Kvaratskhelia. Puedes tener a Vitinha, Joao Neves, Fabián Ruiz, William Pacho, Marquinhos. Puedes tener Olis, Harry Kane, Luis Díaz. Puedes tener también incluso, y comparándolo directamente con el Real Madrid, Kylian Mbappé, Vinicius Junior. Y eso que el Real Madrid está atravesando una enorme crisis, pero es que también tenemos que irnos a checar la plantilla y aquí no voy a culpar ni a las lesiones, ni a las expulsiones, porque con Pau Cubarsí esto no cambiaba mucho. Porque el año pasado con Íñigo Martínez, de todas maneras, aunque lo hizo espectacular, no es un defensa central titular de un equipo ganador de la Champions League. Y no voy a hablar del PSG que ganó, del Manchester City que ganó, voy a hablar del Barcelona.
Cuando el Barcelona ha sido campeón, sus defensas, digamos, en años recientes, Puyol, Rafael Márquez. Puyol, Piqué, Mascherano, Piqué, acompañado de un Eric Vidal junto con Daniel Alves, o bien de un Jordi Alba junto con Daniel Alves, y si en el centro del campo queremos hablar, pues Busquets, Iniesta, Xavi, Busquets, Iniesta, Rakitic, y adelante, pues no les digo quién tienen. Y es que el Barcelona me parece que no carece para nada de ataque. Hoy nos lo volvieron a demostrar. El Barcelona puede hacer esos goles, pero también es una defensa crítica. A Joan García se le ha aplaudido, ha sacado mucho. Es básicamente lo que yo les digo. El Barça puede hacer un chingo de goles, pero no puede evitar pero no puede evitar recibir tantos. Muchos balones, tiene generalmente 1 o 2 veces por partido una intervención espectacular, una intervención de no creerse, pero si le llegan 25 veces, también la posibilidad es que saques una buena. Ha contribuido, ha colaborado en alguno de los goles, pero él sigo sin creer que sea el responsable o el culpable. Los culpables tienen que ser la línea entera defensiva y la necedad de Hansi Flick de seguir jugando así. Yo entiendo que hoy el Barcelona... También es algo desde el año pasado me vengo quejando y eso que no soy culé. ¿Cómo puedes jugar con esta línea adelantada si te cascó 7 el Inter de Milán, güey? Si a mí me mete 7 el Inter de Milán con mi táctica y mi alineación, que estoy ahuevado a jugarle así, la defensa adelantada, yo ya lo hubiera cambiado, güey, pero este güey sigue. No sé si vieron el juego de hoy. Díganme aquí en los comentarios cuántas veces los agarraron de contra, los defensas volviendo a su posición y el delantero del Athletic corriendo hacia su arco con el balón. Tenía que cargarse al ataque, tenía que ir y adelantar nuevamente esas líneas, pero tienes que correr entonces también riesgos. Y esos riesgos que corres es que ya todos los entrenadores saben cómo jugarle al Barcelona. Con una genialidad de Antoine Griezmann, que lo es así, un pase de espaldas filtrado para que Marcos Llorente corra a toda velocidad y por velocidad no pueda llegar ni Eric García, ni Jules Koundé, ni Joao Cancelo, quien estaba por esa banda, para marcar a Ademola Lookman y termina haciendo el gol que hoy elimina al Barcelona. Porque la expulsión de Eric García sigue siendo una suposición. ¿Qué hubiera pasado si no es por esa expulsión de Eric García? No lo sabemos. Seguramente el Barcelona apretaba, seguramente el Atlético sufriría como siempre y probablemente también anotaban el gol, pero se iban a los tiempos extras y no sabemos, es suponer. Así que el gol que hoy termina por lapidar al Barcelona no se da en la ida, se da en la vuelta y se da de esa forma. Y las cosas que también me llegan a frustrar, no soy entrenador, no tengo los conocimientos tácticos, estratégicos, ni mucho menos, pero no puedo llegar a entender cómo es que teniendo la necesidad que hoy tenía el Barcelona, ya estando 2-1, sabiendo que Ferran Torres había hecho 2 goles, uno válido y uno anulado, que estaba haciendo un muy buen partido, que aparte el fin de semana contra el Español también hizo un gran partido, lo vas a sacar y los cambios van a ser hombre por hombre y el otro cambio hombre por hombre. Ferran Torres por Robert Lewandowski, cuando quitas ahí un arma de ataque, sacas a Fermín López, quien estaba jugando por izquierda, para meter a Marcus Rashford, quien también estaba jugando por izquierda. Entonces el sacrificio, ¿dónde estuvo? En ningún lugar. Del otro lado, el Cholo Simeone, en lugar de lo que todos pensaríamos, de que se iba a echar atrás, que iba a ser completamente defensivo, en el segundo tiempo termina metiendo a Alex Baena, hombre de ataque, Nico González, hombre de ataque, Alexander Sorloth, delantero, quien termina por provocar la expulsión. Ahí hay un poco y ligeras diferencias de cómo afrontar el partido teniendo las necesidades que uno y el otro tenían. No quiero decir que el Cholo Simeone sea mejor estratégicamente que Hansi Flick. Tampoco quiero decir que Hansi Flick ha sido el principal responsable y el gran culpable de la eliminación del Barcelona. Para nada. Lo terminan siendo sin duda las rojas y para mí, nuevamente, e insisto con esto, el manejo del vestuario, el manejo del vestuario, compréndase como la plantilla, la profundidad de la plantilla, porque sé que puede haber lesionados y los ha habido. Frenkie de Jong, el propio Rafinha en este caso, ha estado lesionado Alejandro Valde, Marc Bernal, quien venía siendo titular, pero eso no quita el hecho de que en todos los otros equipos también hay lesionados, porque les hablaba yo de una carente alineación del Barcelona, con la cual, desde mi perspectiva, así no se puede ganar la Champions, pero solamente es cuestión de fijarnos quién es quien elimina al Barcelona.
El Atlético de Madrid, que está a 21 puntos del Barcelona en Liga Española. Más de 20 puntos de diferencia, es cuarto lugar de la tabla. Cuarto lugar con una plantilla de este estilo. Juan Musso, Nahuel Molina, Robin Lenormand, Clement Lenglet, deshecho del Barcelona, Mateo Ruggeri, Marcos Llorente, Coque, veteranazo, Giuliano Simeone, Ademola Lookman, Antoine Griezmann, Julián Álvarez. Claramente es una buena plantilla, claramente hay mucha inversión, no son los pobres que ellos siempre han presumido ser colchoneros, no. Julián Álvarez costó un dineral, Antoine Griezmann es una superestrella, Ademola Lookman me parece que ha sido un gran fichaje, pero nada más es cuestión de revisar esa defensa y de ver cómo juega esa defensa. Cuántas ocasiones en las que permitieron que cayeran los goles el Atlético de Madrid y el Barcelona no la supo aprovechar, tanto en la ida como en la vuelta. Nada que culpar a Lamine Yamal, quien él siempre, cada que encaraba, cada que le llegaban 3 o 4 a la marca, salía avante, se los quitaba de encima, pero estamos hablando de Molina, Lenormand, Lenglet, Ruggeri y al arco Juan Musso. Pues ese equipo es el que termina eliminando al Barcelona. Entonces, ¿hay incongruencia de ese lado? ¿Hay responsabilidad de Flick de ese lado? ¿Hay responsabilidad de los jugadores de ese lado? Por supuesto que sí, pero también hay una responsabilidad y un error tremendo por parte de la directiva. Y no quiero decirlo solamente por ser un crítico de Joan Laporta o porque quiero ser un antilaportista y que ahora que ha sido un presidente electo, que yo decía, no, tiene que ser el otro contendiente. La realidad es que ni siquiera conozco quién era el otro contendiente. Pero yo solamente me fijaría en lo que los madridistas hacen. Cuando el Madrid pierde, no solo se habla de Ancelotti, se habla de Xabi Alonso, de Arbeloa, de Vinicius, de Mbappé, se habla principalmente y primordialmente de la pésima gestión que hace Florentino Pérez cuando él es el hombre que les ha dado, creo ya, 7 orejonas. El hombre más exitoso, más influyente y más glorioso en los últimos años en todo el fútbol, más allá que muchos jugadores. Florentino Pérez es el rey. Y Joan Laporta, por devolverle identidad al Barcelona, por volver a ganar ligas, por traer un nuevo estadio, por supuestamente vendernos que se iba a acabar esta crisis, lo queremos consagrar y consolidar y blindar de no va a recibir críticas. Escuchaba yo alguna vez una queja de Gerard Piqué a Joan Laporta en la que decía: el aficionado y socio, en específico el socio del Barça, no tiene que votar por Laporta o por el presidente que sea solamente por los resultados de lo que ve en cancha. Se tiene que fijar más allá de lo que pasa en el rectángulo, porque no estamos hablando de un socio como un aficionado normal, en el que el aficionado normal, digamos en este caso yo o probablemente tú, que digas, el Barça es bueno, el Barça me gusta, el Barça tiene a tal y cual jugador, entonces voto por Laporta, todo está muy bien. El socio del Fútbol Club Barcelona se tiene que fijar más allá, y lo que hace el presidente no es decirle al entrenador cómo dirija, no es decirle a Lamine Yamal encara por el centro y luego te metes hacia la banda, no le dicen eso. El presidente es el encargado de manejar las finanzas, de gestionar los fichajes, de gestionar quién se queda, quién se va, y si hemos visto fichajes a lo largo de la época de Laporta que no han resultado, son muchos más de los que sí han resultado. El Barça obviamente tiene una crisis que acarrea desde las épocas de Bartomeu, cuando se gastó todo lo de Neymar, en Coutinho, en Griezmann, en Dembélé y mucho dinero más que lo que les dio Neymar. Se terminó reventando más de 1,000 millones de euros y en eso sí, nada que hacer para Joan Laporta. Le tocó agarrar un equipo embalado hacia abajo económicamente. Me queda claro. Pero de que ha gastado, sí ha gastado. Y esos jugadores por los cuales ha pagado dinero, ¿cuántos realmente de ellos han funcionado a lo que se espera? Por decirles un ejemplo, sin investigar más a fondo, se han gastado entre 40 y 50 millones por Koundé, Lewandowski, Ferran Torres, Dani Olmo y Rafinha. De estos jugadores... De estos yo les diría Rafinha y Lewandowski y ya. Dani Olmo y los demás son jugadores que te cumplen, nada del otro mundo. Así de inicio vamos a decir, bueno, todos son jugadores aceptables, todos son jugadores buenos. ¿Cuántos de estos realmente le podrían pertenecer a un equipo campeón de Champions? Y ahí es donde tenemos que volver a revisar si 50 o 40 o la cantidad que sea, porque yo sé que 50 millones de euros para un equipo hasta como el Aston Villa no es mucho, porque ellos gastan y pueden fichar jugadores de 100 millones de euros.
pero en el Barcelona lo poquito que tienes lo tienes que administrar de una buena forma. Habían hecho grandes fichajes gratuitos o préstamos que habían funcionado, el caso de Gundogan, llegó así de esa forma Íñigo Martínez, han llegado muchísimos jugadores de esa manera que han servido, y el Barcelona sí le ha sacado agua a las piedras por la plantilla que tenían en el 2021 contra la plantilla que hoy se tiene, pero eso es muy diferente a lo que se aspira, porque el Barça no puede presumir que ha evolucionado y ha mejorado mucho más de lo que era en el 2021. Ese Barça era deplorable. El Barça de hoy es bueno, pero no es suficiente. Y el Barça no está para ser suficiente, para ser el casi, el ya merito. El siguiente año sí nos reforzamos, el siguiente año sí traemos a un delantero centro, sí traemos a un defensor central, sí traemos buenos laterales, sí encontramos la profundidad de plantilla necesaria para, si se lesionan, tener cómo tapar esos baches. El Barcelona ya no puede pensar en cómo vamos a mejorar un poquito. El Barcelona tiene que tener una fijación y una obligación muy marcada, que es la orejona. Insisto, 2 semifinales de las últimas 10 Champions jugadas, 0 títulos, 0 finales. Cuando hemos tenido al Chelsea llegando a finales, al Manchester City, al Paris Saint-Germain, al Bayern Múnich, es más, hasta en el 2016, que aún siguen siendo 10 años, llegó hasta el Atlético de Madrid, y no sabemos qué pueda pasar esta temporada con los propios colchoneros. Hemos tenido al Real Madrid que verlos levantar 3 seguidas, los hemos vuelto a ver ganar en el 2022, los volvimos a ver ganar en el 2024, y ¿cuándo le toca al Barcelona? Es verdaderamente frustrante, es verdaderamente impresionante, es verdaderamente inconcebible, porque insisto, y al final todos nos vamos a querer quedar con el y es que, pero, y si no hubiera pasado, y si el arbitraje hubiese sido justo. Teniendo 11 seguidas, yo creo que ya hablar de un arbitraje o hablar de un jugador está de más, porque si sucediera una vez cada 3 o 4 años, si sucediera... Es lo que les digo de las excusas, ya no saben qué meter y bueno. Una vez cada 6, 7 oportunidades, te la valgo, te la compro. El Barcelona le sucede cada año, porque cada año se ilusionan, porque cada año piensan que sí, que ya es el momento, que ahora tenemos la plantilla, venimos con la motivación. Ve cómo está el Real Madrid, ve cómo está el equipo, el Atlético viene a 22 puntos y el resultado termina siendo el mismo. Y te apelas también a injusticias de cómo va a ser posible que la eliminatoria cierre en el Wanda Metropolitano cuando el Barcelona hizo más puntos incluso en su fase eliminatoria, pero es que entonces el Atlético, como pasó del Tottenham, compró su plaza y su sembrado para jugar los cuartos de final de vuelta, y eso lo van a tomar como pretexto. ¿Qué van a tomar como pretexto en el 8-2? ¿Qué van a tomar como pretexto en Roma, Anfield, o todas en conjunto? Porque eso es con lo que yo me quedo. Hoy yo no me quedo con una eliminatoria más, hoy yo me quedo con 11 años. Para mí esa es la diferencia de lo que se habla contra lo que se debería de hablar. El Barcelona no piensa y no es un fracaso y no duele tanto porque sea una más, porque sí, termina siendo una más. Y son 3 veces que yo he visto al Barcelona enfrentarse al Atlético de Madrid en Champions, y las 3 veces han caído. Así que podríamos decir, otra vez el Cholo Simeone le ganó la partida al Barcelona. Pero a mí ya no me va con que sea una más, me va con que son 11 años y no sé cuántos faltan. Qué frustración por algunos jugadores que probablemente partirán del Barcelona sabiendo que nunca lograron el objetivo, que nunca lo conquistaron. Puede ser el caso de Robert Lewandowski, quien me parece que por el poco tiempo que duró y la cantidad de años que tiene y el haber marcado más de 100 goles y llevarse un pichichi, y con la carrera que tuvo ese hombre, sería muy digno el que hubiera levantado una orejona más, ya que no va a ir a otra Copa del Mundo ahora en el 2026. Simplemente no se le da. Me frustra también por Lamine Yamal, quien o es muy criticado o muy laureado. Definitivamente yo como culé me coloco dentro de los que lo laurean mucho, aunque hay partidos en los que me desespera que haga una de más, hay partidos en los que me desespera mucho que falle ocasiones muy claras al arco. Me parece que tanto en la ida contra el Atlético como en la vuelta el día de hoy en casa del Atlético de Madrid, hace muy buenos partidos. Finalmente hace un gol, lo cual termina por esconder un poco, porque si no podríamos caer en esas mismas cosas de Messi, de hizo todo menos lo más importante, que es hacer el gol. El día de hoy sí hace el gol, aprovecha un error de Clément Lenglet. El Barcelona hace un buen partido en ataque el miércoles de la semana pasada en el Camp Nou, no mete ni un gol, de nada te sirve.
El partido del día de hoy hace un buen duelo en ataque en el primer tiempo y más allá de eso, nada, pero el Barcelona termina siendo sentenciado por lo que hace en defensa. Y no ahora, ni la semana pasada, toda la temporada y toda la temporada pasada. Hansi Flick y su línea defensiva parecen no aprender de sus errores y ahí tienen las consecuencias. Ahora no semifinales, ahora desde cuartos de final, sí, probablemente ganarán el título de liga. Si quieren apelar a que el Real Madrid seguramente tampoco se llevará ni un solo trofeo, festejen eso, como si eso fuera festejable mientras ellos presumen tener en este mismo parche un 1 a un lado, es decir, 3 veces más orejonas de las que tiene el Barcelona y se van a conformar o festejar el que el equipo rival termine por no ganar cuando ganó una Champions hace 3 años ya, podríamos decirlo, o 2 años, 3 temporadas, 2 años. Podemos decir que ganó una en el 2022, 2018, 2017, 2016, mientras el Barcelona en todo ese periodo 2 veces a las semifinales de la Champions League. Te agradezco por haber visto este video. Difícil. Muy buen video de Padigol. Yo pienso lo mismo que él. En vez de fijarse en y si es que la roja, y si es que el árbitro pitaba esto, si es que la eliminatoria en casa, si es que este güey no era expulsado, si es que me quedo con lo de son 11 años seguidos. 2 semifinales, ninguna final, ningún título, 11 años, 12 próximamente de fracasos. Yo soy su compa Alexiño y nos vemos en otra ocasión.